Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos, es una alegría estar una semana más con ustedes compartiendo desde una amplia gama de temas asociados con la violencia doméstica. Hoy con mi amigo y hermano Ervin. Qué gusto estar con vos una semana más. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios, y como siempre el gusto, por supuesto que lo comparto cada vez que discutimos y sobre temas tan relevantes, ¿verdad? Y es que vos sabés que 55 temas con hoy acerca y relacionados con la violencia doméstica. Y no es que estamos inventando qué tenemos que hablar la otra semana, es que parece inalcanzable los temas que tienen relación con la violencia. Aquí no forzamos los temas para que de alguna manera se acerquen a hablar de algo que tenga que ver con violencia. ¿Verdad? Sí, Sino claro. que es un tema relevante. Es un tema relevante, y la necesidad que nos hemos dado cuenta en nuestras conversaciones extra micrófonos es que importante es que la iglesia se pronuncie sobre un tema tan importante, y cómo a partir del concepto de violencia doméstica que, a ver, cuando comenzamos quizá pensábamos más que todo en el abuso físico, pero es tan amplio el concepto de la violencia asociado evidentemente como un pecado del hombre y la mujer, se expande a otras cosas y nos lleva a preguntas que algunas veces es donde detona la violencia en alguna manera, física, sexual, psicológica, etcétera. ¿Vale la pena pelear por esto? ¿Vale la pena discutir por esto? Con mi esposa entramos en una dinámica muy, muy cómica. Algunas veces, ¿verdad? Estamos conversando y hay un malentendido, ¿verdad? Y antes, más jóvenes, en nuestros 20s, cada uno era firme en su posición. Es que yo dije esto y vos no dijiste lo otro. Pero ahora ya en nuestros 40 y tantos es, mira, yo no sé si vos lo dijiste o yo no sé si yo te escuché. El punto es este. Sí. Y evitamos una discusión, ¿verdad? Indiferentemente qué fue lo que se dijo. Exacto. Entonces, planteemos la pregunta, ¿vale la pena discutir por esto? Claro. Aquí Proverbios 19:11 va a decir, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Bueno, yo creo que con solo ese proverbio aquí podemos, para todo el programa y más. Y más. Porque hay sensatez en no perder los estribos, y el respeto se gana, no se exige. Correcto. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. El problema de una actitud violenta es exigir respeto, exigir amor, una autoridad impositiva. Exacto. Y no una autoridad basada en un resultado de servicio, de edificación, de modelo, ¿verdad? Entonces se gana el respeto pasando por alto las ofensas. Y esto es una virtud que solamente puede venir de parte de Dios, la sensatez para tener la habilidad de que nos ofendan de una u otra manera y para que nos pase por alto, ¿verdad? Que es parte de las metodologías que el Señor Jesús estableció para la resolución de conflictos, ¿verdad? Sí. Totalmente. Y es que este tema es muy relevante. Con esta pregunta, ¿vale la pena discutir por esto? Porque pequeños conflictos van sumando al saco de esa tensión emocional que en nuestra condición, ¿verdad?, de malos hábitos, vamos almacenando. Entonces va creciendo ese ciclo de violencia que hablamos en algún momento hasta que llega el estallido. Por eso es que es relevante tomar en cuenta esas pequeñas discusiones que hay que saberlas. Vamos a ver, eliminar, rechazar, olvidar fácilmente, porque si no, esto va dando paso a otra cosa, ¿verdad? Nos lleva entonces al concepto de resolución de conflictos. Exacto. Que es difícil solucionar un conflicto cuando se impone el deseo que las cosas se hagan como, cuando y de la forma en que una de las partes quiere, que es una tendencia nuestra en todo campo. O sea,
o son a mi forma o no se hacen, ¿verdad? Y en un programa anterior hablamos sobre la virtud de la flexibilidad en cuanto a las estructuras, ¿verdad? Y creo que el conflicto también podría ser más sencillo, mucho más sencillo, cuando nosotros tengamos esa habilidad de que no todo va a ser como y cuando queramos nosotros. Exactamente. Hay un problema acá, ¿verdad? Que es tener una actitud exageradamente sensible, ¿verdad? Que nos va a llevar a ofendernos, pero así rápidamente, fácilmente, por el comportamiento de los demás, en cuanto a palabras o acciones. Porque no solamente te estoy diciendo una palabra, a veces un gesto, un pequeño gesto, ya nosotros parecemos que vivimos en un modo de hipersensibilidad. Y uno dice, pero ¿qué? Es decir, ¿qué dije? ¿Qué dije? Que una sonrisa y uno la percibe como un golpe, ¿verdad? Hacia nosotros, una actitud. Sí. Entonces, y cada vez es más intenso en nuestras nuevas generaciones. Sí. O sea, comentarios o cosas. Y el típico caso, un ejemplo que pasó hace poquito aquí en nuestra cultura futbolística de Costa Rica, un analista comentando una jugada de foul dijo, el fútbol es de hombres. Una expresión viejísima. Sí. Y para nada, al menos la intención no va por una discriminación. El hombre dijo esto, ¿verdad? Un exárbitro dijo, el fútbol es de hombres, así que chocaron los jugadores y listo. Después la gran serie de comentarios y manifestaciones diciendo, esto es ofensivo, esto es el colmo. O sea, es un comentario, probablemente ni siquiera se pensó en ofender a nadie, ¿verdad? Si tuviera la intencionalidad sería muy difícil. Pero tenemos una actitud exageradamente sensible en ciertas cosas. Sí. Y luego el problema de que en cada conflicto no mirar en la dirección correcta, ¿verdad? Y no fijarnos cómo hemos contribuido a tal situación a través de nuestro propio comportamiento. ¿Qué aportamos nosotros? Porque el hipersensible es achacarle toda situación hacia la otra persona, es estar mirando hacia afuera, pero nunca estar mirando hacia adentro. Es decir, ¿qué estoy provocando yo para tal reacción? Ahora, si esa reacción es pequeña, pues tampoco hay un desbalance en la manera en que yo reacciono con respecto a lo que estoy recibiendo. ¿Y sabes cómo lo resolvería yo? Diciéndote, es que usted no me entiende. Si vos fueras mi consejero, vea, es que usted no entiende, ¿verdad? Porque es que no entiende lo que yo siento cuando me dice tal palabra. Oíme, no se trata de entender, porque en otro programa hablamos de racionalización. Claro. Entonces estoy tratando de poner en razón algo que es irracional. Exactamente. Es racionalizar lo que es imposible de tenerlo así. Y un medio de justificación muy barato. Exactamente. Ahora, vos decías, mientras hablabas y explicabas el concepto anterior, que es importantísimo y clarísimo, pensaba en el proverbio, justo parece el primero que aboga por su causa. Más bien su adversario le descubre. Entonces, ¿qué aporto yo? Y es una pregunta muy honesta que tenemos que hacernos. ¿Qué aporto yo en el conflicto? Ahora, por otro lado, siguiendo en esta conversación de si vale la pena discutir por esto, te hago una pregunta. ¿Qué papel juega el egocentrismo en la afectación de las pequeñas ofensas? Bueno, yo creo que estás hablando acá de un papel central. El egocentrismo es básico en esa afectación, porque justamente es un ataque, y vamos a conversar dentro de las expectativas del programa, cómo entender este punto del egocentrismo. Es decir, una ofensa que recibamos puede o no dañarnos según el poder, pongamos acá comillas, que nosotros mismos le demos. Ese poder está condicionado según nuestro nivel de egocentrismo. Así que, vamos a ver, yo formo la realidad del problema o del conflicto, porque ese poder es según yo me siento importante, o según yo me sienta ignorado, o según yo me sienta excluido. Hay situaciones. Entonces, es interesante porque el egocéntrico actúa hacia los demás como si tuviese mucha confianza en sí mismo, pero ¿sabes qué? Realmente es bastante inseguro. Entonces, es un problema serio el ser egocéntrico. Por supuesto. Ahora, claramente todos tenemos necesidad, y eso es una verdad irrefutable, de sentirnos queridos y aceptados. Claro, o sea, claro, totalmente. Quien diga que no, pues, sí, como diría un amigo, no sé de qué planeta es, ¿verdad? Exactamente. Pero a veces
planteamos exigencias muy poco realistas a los demás. Y aparte que planteamos estas exigencias, les exigimos que actúen de tal manera que nosotros nos sintamos constantemente valorados. Exacto. O sea, es un extremo. Sí, tenemos la necesidad de sentirnos amados y aceptados. ¿A quién no le gusta sentirse amado y aceptado? Claro, es una necesidad. Es maravilloso, es una necesidad. Sí. Y el concepto de comunidad en que hemos sido colocados por el Señor satisface eso. Yo me siento amado por mi esposa y por mis hijas. Yo llego a mi casa y mis hijas, más que todas las pequeñitas, ¿verdad? Viene, hola papi, ¿dónde estás? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te fue? Y yo digo, mi hija viene a saludarme. Claro. Y, ¿verdad? Es lindo. Pero ¿qué pasa cuando exigimos nosotros, ¿verdad? En nuestro egocentrismo, una demanda sin sentido y muy superior a los demás? Usted tiene que actuar así conmigo porque yo soy, porque yo hago, porque etcétera. Claro. Y en ese ejemplo, ¿qué pasa si uno de los días, verdad, llega tu hija menor y no sale a recibirte como habitualmente lo hace? Claro. Entonces, como nosotros estamos exigiendo ser hiper querido e hiper aceptado, nosotros le damos ese poder y no damos ese margen de error, y resulta ser que yo no paso por alto, eso, pongo comillas, esa ofensa que me hizo mi hija menor de no venirme a recibir ¿cómo te fue? Pues bien, a pesar de que entré y nadie me recibió. Y ahí empieza ese problema. Hay un resentimiento. Sumémosle a una actitud inmadura, va a ser luego un compartir en familia complicado. ¿Por qué? Porque no borro esta cosita pequeñita. Claro. Que no me vinieron a recibir en la puerta. O sea, me estoy sobrevalorando demasiado. A mí me tienen que recibir siempre. Claro. Y es justamente también las expectativas que vamos construyendo, ¿verdad? Expectativas de cómo yo voy a ser atendido, cómo yo voy a ser recibido en mis propios intereses, claro, sin importarme los intereses de los demás. Oye, mi hija y la tuya son como uña y carne. Totalmente. Ahora, sigo con ese ejemplo del recibimiento del papá. Pues bueno, resulta ser que cuando tu hija fue a dormir a mi casa y compartió con mi hija, bueno, yo me sentí desatendido de mi hija. Sí, te entiendo ahora, perfectamente bien. Claro. ¿Por qué? Porque en un egocentrismo yo tengo que pasar por los intereses de mi hija. Pues los intereses de mi hija, porque no me vino a recibir, es porque estaba más interesada de estar compartiendo con tu hija. Claro. Es más, y me alegro por esto. Sí. Pero en una actitud egocentrista va a decir, mira, no me interesan los intereses que tengan en ese momento. Exacto. Todos tus intereses tienen que estar en función a mí. Y no me viniste, o sea, vos tenés que dejar lo que estás dejando a tu amiga del alma, que están ahí cantando y haciendo videos y todo, y tenés que venir a recibirme a mí. Claro. Porque pensamos, el egocentrista piensa en su propio beneficio nada más y no en el de los demás. Ahora, desde una perspectiva de papá te lo pongo, ¿cómo nos sentimos nosotros como padres cuando estamos en casa y vemos que nuestra familia está disfrutando y está satisfaciendo sus necesidades en una forma efectiva? Es decir, que está tu hija compartiendo con mi hija, están haciendo sus cosas, tu hijo está trabajando, estudiando en la universidad, está sentado en la computadora, tu otra hija haciendo aquí, tu esposa haciendo sus... Y vos decís, ellos están disfrutando lo que hacen. Y su plenitud incluye no solamente mi egocentrismo, sino su propio desarrollo. O sea, claro. ¿qué sentimiento más maravilloso es ese de ver que otros se desarrollan? El egocéntrico no. Y también podríamos considerar que el egocéntrico podría estar teniendo una baja autoestima, sí, que la compensando, ustedes me tienen que respetar y me tienen que admirar. El centro de atención. Centro de atención. Sí. Y estos son modelos de liderazgo en todo lugar también. Exacto. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo reaccionar? Mira, tomando en cuenta los intereses de los demás, si en ese liderazgo que estás hablando, yo tomo un liderazgo donde yo soy el centro de atención, me equivoco totalmente. Sí. Si tomo un liderazgo de servicio, es que esta actitud, más bien yo voy a procurar servir sobre los intereses de la otra persona. En el mismo ejemplo, para terminar, vienen y no me saludan. Yo digo, ¿por qué será que no me saludan? Ah, bueno, porque están cantando en el cuarto y haciendo videos. Ok, ¿y qué tal si mi actitud es... Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? Les traigo un fresquito, les traigo esto, ¿verdad? Exacto. Ahora, ese pequeña
esa pequeña actitud, esa pequeña gran actitud va a ser cambios absolutos, a menos que, pregunto, ¿y dónde está mi hija? No me recibió. Bueno, me encierro en la sala de televisión y ahí me quedo y que nadie me hable. O esperando que alguien me hable para sacar toda mi frustración de algo insignificante. Y donde generalmente viene la esposa y descargo o proyecto esa frustración que es desde mi egocentrismo y tengo una innecesaria discusión con mi esposa dándole todo el sermón de por qué mi hija no me recibió. O me desquito con la mascota como hablamos en otro programa anterior. Sí. Totalmente. Exacto. Entonces, ¿vale la pena discutir por estas cosas? Exacto. ¿Vale la pena colocarnos o seguirnos colocando nosotros y específicamente en nuestros matrimonios como quien debe ser satisfecho y como todo el bienestar debe ser hacia mí? Vamos a algo muy, muy íntimo, la relación sexual. O sea, bajo ese mismo concepto de si vale la pena discutir por esto y el egocentrismo y la baja autoestima, cuando la relación sexual matrimonial se enfoca en la satisfacción propia, va a fracasar. Claro. Porque todo está en función de mi satisfacción. Cuando esa relación se enfoca en la satisfacción y el complementarismo hacia la otra persona, vamos a comenzar a cultivar la relación en toda la amplitud de la palabra en otra dirección. Totalmente de acuerdo. Entonces creo que tenemos que valorar nuestro egocentrismo, ¿verdad? Y realmente ver cómo nos ofendemos por cosas simples, ¿verdad? Exacto. Y hacemos un problema de algo que es fácilmente manejable. Sí. Y vos hablabas de la baja autoestima y es que una baja autoestima siempre se da a compensar supuestamente, ¿verdad? Equivocadamente, exigiendo respeto y admiración de los otros. Te leo Proverbios 27:2. Dice, que te alabe otro y no tu propia boca. Que lo haga un desconocido, no tus propios labios. Está clarísimo el punto del compensar esa baja autoestima exigiendo atención. Mira, yo creo que para poder superar una baja autoestima, uno de los medios más efectivos es el servicio. Totalmente. Mira, eso es insofacto, el hecho. Cuando se empieza a servir. Y yo veo el modelo del hombre por excelencia. El hombre que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El hombre por excelencia que fue humillado, ultrajado, hasta en tribunales lo acusaron falsamente de cosas que no había dicho, pasó su vida siendo o recibiendo una continua ofensa de sus opresores. Ahora, ¿cómo reaccionaba Jesucristo? Exactamente. Es decir, un hombre con ese temple y con ese carácter, ¿verdad? Que inclusive desde su muerte dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que inclusive siendo tan grande como es en toda la expresión de la palabra, grande como Dios, como ser humano grande, nunca reclamó para él mismo este reconocimiento. Claro. De hecho, él enseñó a sus discípulos y les dijo, el que quiera ser grande, que se haga siervo del otro. Claro. Ahí está entonces, y vos decías, una muy buena práctica. Tenemos problemas de egocentrismo, de creernos, ¿verdad?, lo más grande que existe en el mundo. Comencemos a servir a los demás. Exactamente. Además, por las propias ideas de grandeza y supuestamente contar con grandes talentos, ¿qué hacemos? Rechazamos a los que no están a nuestra altura y los menospreciamos. Eso es terrible. Terrible en las relaciones interpersonales. ¿verdad? Terrible. Pero ¿cómo podemos no atender a las otras personas según este marco que nos estás poniendo acá? O sea, ¿cómo yo no atiendo a otra persona? Bueno, pues no las atenderíamos. Es menospreciar a la persona misma. La borramos. O sea, no vale, no es parte de mi vida. Sus opiniones no importan. cuentan. Solo importa lo que yo siento, lo que yo creo, lo pongo de lado. Vos me hablabas de no ser empático, hablabas en otro programa de la necesidad de la empatía. Cuando yo no soy empático con las necesidades de otras personas, ahí estoy borrando a esa persona. Correcto, exactamente. Sí. Porque lo que siente y piensa no es importante para mí, porque mis necesidades son mucho más profundas y más importantes que la de otro. Y según el podcast anterior, ¿verdad? Es acerca de este sentido de que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el egocentrismo tiende a mantener ese patrón, ¿verdad? De estar solo. Solo en sus opiniones, solo en nuestros planes, solos en nuestras decisiones,
solos en el disfrute del amor, Exacto. hablabas en las relaciones sexuales, en un sentido de no complementariedad, significa disfrutar yo. Así que es un problema ser egocéntrico porque yo procuro el estar solo. O sea, no tener la opinión de otro, el punto de vista de otro. Disfrutar de la necesidad de otro. ¿Cómo las disfruto? Proveyendo lo que necesita la otra persona. Es que una necesidad es una gran oportunidad. Mira, hay más privilegio en dar, más gozo en dar que en recibir. Bíblico. Pero es que en el sentido de que no disfrutamos de ese privilegio, si no aplicamos este privilegio, no vamos a vivir la experiencia de ese privilegio, de ese derecho. Claro. Vivamos el derecho de procurar la necesidad de otro y esto que vamos a experimentar en nuestra vida es algo que ya ha sido ganado por Cristo. Correcto. No, y es maravilloso, lo dijiste muy claramente, es mejor dar que recibir. Esa plenitud de ver la necesidad de otro y decir, bueno, puedo ser un instrumento, un medio para suplir, para ponerme al lado, ¿verdad? Es importantísimo. Sí. Ahora, la buena noticia de todo esto que estamos hablando es que el egocentrismo, como lo hemos planteado, no es considerado como un trastorno psicológico. Okay. Algo así como el narcisismo no lo es, sino que es un rasgo de la personalidad, es decir, una forma de pensar que lleva a un comportamiento. Lo lamentable es que eso se transmite a nuestros hijos como un patrón de conducta válido. Entonces, se transmite un rasgo de la personalidad que tiene muchísimas afectaciones a quien esté a nuestro alrededor. Bueno, qué bueno esto que estás comentando. Qué bueno esto porque tener un trastorno psicológico sí es más complicado, ¿verdad? Pero tener un rasgo, tener una conducta, como estás diciendo, una conducta aprendida, es implantando la manera de pensar para que se transforme nuestra manera de hacer y de actuar. Así que por eso es que pues estos programas procuran ser un incentivo para tener una perspectiva según los principios bíblicos. Correcto, exactamente. Ponerlos uso la misma palabra y repito lo que dijiste, ponerlos en perspectiva estos principios. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, partiendo del punto de que el egocentrismo no es un trastorno, sino un rasgo aprendido, ¿verdad? Bueno, entonces cambiando nuestra manera de pensar en esa dinámica de construir, se avanzará mucho en una relación de pareja. Así que rápidamente podemos, para superar pequeñas ofensas, podemos, por ejemplo, actuar como un hijo de Dios y disfrutar de los beneficios. Dice Mateo 5:9, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Entonces vean que hay una dinámica aquí. Y esto no es una solución simplista, Alonso, es una solución profunda a un problema que requiere una solución profunda. O sea, busquemos entonces los beneficios de tomar la dinámica que la Biblia nos dice. Sigamos sus patrones para que vivamos la experiencia correspondiente. Claro, porque si no, esas pequeñas ofensas van a convertirse en grandes desgracias en nuestras prácticas y relaciones. También propongo aceptar el valor intrínseco que tenemos en Cristo. Así es. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Claro. Jesús en su ministerio terrenal aquí en este mundo sufrió ofensas, bueno, vos sabes, ofensas, traiciones y demás, pero contaba con este valor intrínseco. Como el Padre me ha amado, así también yo los voy a amar a ustedes, permanezcan en mi amor, Juan capítulo 15. Buenísimo. Otro punto, no exijamos amor relacional, respeto, admiración por manipulación o violencia, ¿verdad? Como el proverbio inicial nos decía, procurémoslo por medio del servicio. O sea, no exijamos amor y respeto, sino ganémoslo, pongámoslo así, por medio de una actitud de servicio. A mí esa palabra servicio me encanta, más allá del activismo, por el concepto que nos generamos nosotros mismos delante de Dios y las personas. En nuestra iglesia manejamos el concepto de liderazgo de servicio y procuramos que los líderes no sean aquellos sentados en un trono diciendo que sí y que no, sino que caminemos juntos, ¿verdad? Y podamos construir entre todos, valorando las opiniones de todos, valorando la diversidad en el sentido de pensamiento, de ideas. Y realmente ha sido productivo, ¿verdad? Al menos desde mi perspectiva, escuchar a
a un muchacho joven dar su opinión y ver lo bueno que fue esa opinión. Sí. Escuchar, por ejemplo, tus comentarios como anciano o otras personas dentro de la congregación que opinan y tienen ideas muy válidas. Un liderazgo o una perspectiva de egocentrismo va a decir, no, lo que yo diga, punto y final. Pero cuando oímos sabiamente, creo que podemos construir mucho, y en el matrimonio podría ser bastante igual, Claro. o bastante similar, perdón. Claro, y eso el fruto de la complementariedad, disfrutar Correcto. de la complementariedad. Exacto. ¿Qué más hacemos? Ampliar el concepto de la realidad. Ujú. ¿A qué me refiero? Que la realidad no es solo aquello que va a encajar, ¿verdad? Que se va a moldar con nuestras percepciones. Ujú. Y la que no amenace nuestra imagen. O sea, Correcto. la realidad no es algo de lo cual yo limito y construyo, Ujú. ¿verdad? Y aquello que no está dentro de esa limitación, entonces yo lo veo como no relevante para mí. Ujú. Entonces, ampliemos el concepto de la realidad. La realidad es que existen diferentes formas Ujú. de ver las cosas, de resolver las cosas, Ujú. excepto la verdad. Claro. No estamos hablando acá de una perspectiva posmoderna. Ujú. Existen diferentes maneras de ver. No estamos viendo Ujú. esto. Es que desde una verdad Ujú. existen diferentes perspectivas, Correcto. ¿verdad? Para poderla asumir. Claro, la realidad no se construye, sino que la vamos viendo de muchos trasfondos y perspectivas, ¿verdad? Entonces creo que ampliar ese concepto e incluir estas percepciones creo que es importantísimo. Sí. Agrego una más. ¿Sí? No podemos no amarnos a nosotros mismos, Sí. que podríamos conversarlo también en otro programa. Sí, muy interesante. Pero sí podemos amar, atender, escuchar, procurar el bienestar del otro, ¿verdad? Así como también procuramos el nuestro. Ujú. Si estamos enfermos nosotros, no nos quedamos ahí diciendo, Salado, ve a ver qué hace, sino que atendemos, vamos al médico, etcétera. Bueno, es la misma intencionalidad hacia otros. Sí. Y bueno, muy, muy interesante. Yo cerraría con Lucas 14:11, donde nos dice Jesús, porque cualquiera que se enaltece Ujú. será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es. Entonces, descubramos cuando estemos procurando un trato de preferencia o halagos o reconocimiento en lo que nosotros hacemos en una autovaloración distorsionada. Ujú. Es decir, si procuramos enaltecernos, vamos a ser humillados. Ujú. Ese es el principio. Sí. Y yo creo que el egocentrismo falla en la base de la percepción que tenemos de nosotros mismos, Sí, porque se basa en nuestra propia capacidad en quién soy yo, exacto. cuando más bien nuestra autoestima correcta debería descansar en mi identidad como hijo de Dios Correcto. y en lo que Cristo, que ya vos lo mencionaste en otro programa, consiguió ya por nosotros. Sí, Ahí está mi autoestima, mi seguridad en que ya Cristo edificó lo necesario para yo estar seguro en Él. y qué privilegio vernos y sentirnos interdependientes. Así conoceremos más y entenderemos más lo que es la gracia de Dios, Absolutamente. bajo un sentido de interdependencia. Y no que Correcto. Dios dependa de nosotros, pero sí requiere de una actitud de respuesta de nuestra parte. Correcto. ¿Qué te parece si para el próximo programa extendemos un poquito uno de estos puntos y hablamos sobre este pasaje maravilloso en Mateo capítulo 22 que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? Sí, de acuerdísimo. Ok. Vamos a estar listos entonces y para compartir la otra semana este tema. ¿Cómo entender amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Excelente tema. Sí, Muchísimas gracias por muy tu bueno. tiempo y una excelente conversación el día de hoy. Sí, gracias a Dios. Que estés muy bien. Nos vemos Saludos. entonces. Chao.